¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo. Plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo. Acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. Good afternoon, class. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Professor Miss. Good afternoon, class. Bien, les doy algunas indicaciones antes que iniciemos la clase. Recordarles pues que esta es una clase virtual, una clase a distancia. Pues recuerden que las clases son grabadas, entonces evitar activar su audio si es que ustedes están en otro lado, están en otras actividades y solo van a escuchar la clase. Entonces evitar de activarlo ya que esos sonidos extraños pues salen en la grabación del video, ¿sí? Entonces, bien. También recordarles pues que la siguiente semana no hubo clases, tuve algunos inconvenientes, pero hoy vamos a dar las clases y también la siguiente semana vamos a recuperar las clases que deberíamos haber tenido hoy en día de hoy, ¿sí? Así que no se preocupen. Eh, Comentarles también pues que vamos a profundizar un poquito más sobre su teoría, ya más adelante vamos a resolver su libro digital, si es que tienen algunas consultas, no se preocupen. Y para los que no pueden activar sus audios, pueden participar por el chat, también les estoy leyendo desde ahí. Good afternoon, Juana, good afternoon, Marlene, que me están saludando ahí por chat también, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase. Welcome to the first class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School.
Bienvenidos a la primera clase de inglés, yo soy la Miss Jessica, entonces cualquier inconveniente pues pueden consultarme. Recuerden que también tienen mi número para poder ayudarlos también de manera individual desde el WhatsApp, ¿sí? Bien, por ahora quiero que presten atención. Van a ver este pequeño video, ¿sí? Presten bastante atención. Pues trata sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que pay attention, please. Was, were es la conjugación del verbo to be en pasado. El verbo to be significa ser o estar, por lo que en pasado sería era o estaba. Si deseas profundizar más sobre este tema, te sugiero ¿Me escuchan? Students, Sí, Miss. ¿me escuchan ahora sí? ¿Sí? Sí, Miss. Ahora Sí, sí. Miss, Ya, ahora sí lo bien. escuchamos. Se fue por unos minutos el internet, pero no se preocupen, ya hay que la seguir. palabra exam, Please pay attention, examen, please. es un sustantivo en singular que puede ser reemplazado por el pronombre sujeto it. Recordemos que was lo usamos con el pronombre it. Siguiente.
We, espacio, very happy to see you yesterday. ¿Cuál tenemos que usar? Was o were para completar esta oración. Elige tu respuesta. Sujeto, we. Siguiente. James and Sofía, espacio, at the candy store. ¿Cuál tenemos que usar? Was o were. Elige tu respuesta. James and Sofía were at the candy store. ¿Por qué usamos were? Cuando nos referimos a dos personas, como en este ejemplo, James y Sofía, estamos hablando de ellos. Es decir, podemos reemplazar James y Sofía por el pronombre sujeto they. Siguiente. Sarah, espacio, at the police station yesterday. ¿Cuál tenemos que usar? Was o were. Elige tu respuesta. Sarah was at the police station yesterday. ¿Por qué usamos was? Cuando nos referimos a una mujer, como en este ejemplo, a Sara, estamos hablando de ella. Recordemos que usamos was cuando nos referimos al sujeto she. Siguiente. Espacio in London yesterday. ¿Cuál tenemos que usar para completar esta pregunta correctamente? Was o were. Elige tu respuesta. Were you in London yesterday? ¿Por qué usamos were? Cuando realizamos preguntas de respuesta corta, el verbo lo colocamos al inicio y luego el sujeto, por lo que en este ejemplo el sujeto es you, usted. Así que tenemos que usar la conjugación were. Siguiente. Lunch, espacio, ok, but the vegetables, espacio, not very good. En la primera parte, ¿cuál conjugación tenemos que usar? Was o were. Elige tu respuesta. Lunch was okay. ¿Por qué usamos was? Usamos was porque estamos hablando de lunch, almuerzo, y la palabra lunch está en singular y puede ser reemplazada por el pronombre sujeto it. En la segunda parte, ¿cuál sería lo correcto? Was o were. Elige tu respuesta. But the vegetables were not very good. ¿Por qué usamos were? Usamos were porque estamos hablando de los vegetales, vegetables, y la palabra vegetables está en plural y puede ser reemplazada por el pronombre they. Gracias por quedarte hasta el final de esta lección. Si te gustó la clase, comenta, comparte Bien. y por supuesto Students, suscríbete. ¿qué comprendieron sobre el video? A ver, acá tenemos también por SMS, les estoy leyendo, a Dina, Yamina y Norma. Pueden participar también por SMS, pero de acuerdo al video, ¿de qué trata el tema el día de hoy? A ver, students, ¿de qué trata el tema el día de hoy? Ya, del verbo to be, pero ¿en qué tiempo? En pasado. Very good, en tiempo pasado. Tiempo ¿Sí? pasado. ¿Y a qué nos referíamos con cuando en el video nos decía, ¿no? ¿Para quién utilizas was? ¿Para quién utilizas were? A ver, ¿quién recuerda? ¿Recuerdan el uso de was y were? Was es pasado. En el pasado. Claro, claro. A ver, vamos acá, voy a explicarles acá un poquito antes de pasar la página. A ver, vamos a leer en el chat también, a ver qué nos dice sus compañeras. ¿Ve? Nos dice ser y estar. Por ejemplo, Flor Ramírez Salas nos dice significa ser y estar. Y esto es verdad. El verbo to be significa ser y estar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hablemos en el pasado? ¿Sí? Cuando nosotros queremos decir ese ser y estar, pero en tiempo pasado, porque recuerden que lo vamos a hablar en pasado simple. Entonces, ese ser y estar se convierte en estuve, ¿sí? Estuve.
¿Y por qué utilizamos was y were? El significado es el mismo, solo que was se utiliza para singular y were para plural, ¿sí? Y más que todo, was se utiliza para los que están en tercera persona en singular. En este caso nos referíamos a ella, a él y eso, ¿no? Que en inglés es he, she y it. Mientras que para were utilizábamos para I, para hablar de nosotros mismos, you, para hablar de otra persona, y para hablar en plural, we o they, ¿no? Que es nosotros o ellos o ellas o ustedes. Entonces, como ustedes ya lo acaban de decir, el tema del día de hoy pues es el verb to be en pasado simple, que es was y were. Entonces, profundicemos un poquito sobre este tema. ¿A qué nos referimos con el pasado del verbo to be? ¿Sí? Pasado del verbo to be, verb to be, usos y estructuras. ¿Qué significa ser o estar? Como decía su compañera, ¿no? Ser o estar. Se conjuga de dos formas, was y were, ¿sí? Was y were. Entonces, estas conjugaciones son estas. Por favor, presten atención. Las palabras was y were pueden tener 4 significados. Empecemos con el primer significado. Estaba, estabas, estaba, estábamos, estabais o estaban, ¿sí? 2, significa estuve, estuviste, estuvimos, estuvimos, estuvieron, ¿sí? For example, she was just here yesterday. Ella estuvo ayer. O ella estaba ayer, pero tiempo pasado, ¿sí? Lo puedes traducir de esas dos maneras. Ella estuvo ayer o ella estaba aquí ayer, ¿sí? Bien, sigamos. The next. Tercero, también significa era, eras, o era, o éramos, o erais, o eran, ¿no? O 4, fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, o fueron, ¿no? For example, they were happy in their childhood, ¿no? Te dice, ellos eran felices cuando eran niños, ¿no? O ellos fueron felices cuando eran niños. Entonces, tienes estos dos tipos de significados como los puedes traducir, ¿sí? Con were y was. Ahora, en el presente se utiliza am, is, are, mientras que en el pasado el am, is es reemplazado por was y el are es reemplazado por were, ¿sí? Mientras que en el presente tú decías, por ejemplo, I am, for example, I am a teacher, yo soy profesor. En tiempo pasado tú dirías, I was a teacher, yo fui un profesor, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa cuando utilizamos con is, por ejemplo, she is a doctor, por ejemplo. Ella fue doctor. Ella es doctora, pero si tú quieres decir en el pasado ella fue doctora, entonces dirías she was a doctor, ¿sí? Entonces, ese es el uso que se le da al am, is, que era en presente y ahora en pasado. Y ahora en plural, como les dije, el are, que se reemplaza por were, por ejemplo, diríamos nosotros, por ejemplo, we are a doctor, nosotros éramos doctores, para decir éramos, we were a doctor, nosotros éramos doctores, ¿sí? We are y were. Entonces, este es el cambio, tanto en presente como en su forma pasada. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Hasta ahí. ¿Tienen preguntas? ¿Les ha quedado claro para todos? ¿O alguien todavía tiene preguntas? ¿Preguntas o todo claro? ¿Me podría repetir la numeración que estaba en el 2, por favor? 3, 4. Ya, una vez más vamos a explicar, ¿sí? Una vez más. Pero por favor presten atención, ¿sí? Please pay attention, por favor. Bien, una vez más vamos a explicar. A ver, desde la base. Todos sabemos que el verbo to be significa ser y estar, ¿sí? Hasta ahí todos vamos muy bien. Hasta ahí todos entendemos que el verbo to be significa que está ser o estar.
Ahora, recuerden que nosotros tenemos que hablar, este sería estar en tiempo pasado, ¿sí? Y en su tiempo pasado significa was y were, ¿sí? El significado es el mismo, solo que hay algunos que se utiliza, were se utiliza para plural, para ser más específicos, y was para singular. Ahora, vayamos a ver la estructura de esto, ¿sí? ¿Qué te dice? La palabra was y were pueden tener 4 significados, 4 tipos de significados. El primero puede significar estaba, o estabas, o estaba, o estábamos, ¿no? O estaban, ¿sí? Mientras que su segundo significado puede ser estuve, estuviste, estuvimos, ¿no? Tanto para plural o singular, ¿sí? O estuvieron, ¿no? O estuviste, ¿sí? Por ejemplo, acá les daba el ejemplo de ella, she, decías acá, she, acá estamos utilizando el was, she was here yesterday, por ejemplo, ella estuvo, aquí está el significado número 2, estuvo, ella estuvo aquí ayer, o también lo puedes traducir como estaba, aquí estaba, ella estaba aquí ayer. She was yesterday. Entonces tú estás hablando en tiempo pasado. Recuerden que was significa estaba o estuvo, o si hablas en plural, en este caso, si tú quieres decir nosotros estuvimos, este she lo cambias por we y dices we were, por ejemplo, we were here yesterday. Nosotros estuvimos aquí. Entonces, este es uno de sus primeros significados. Ahora, ¿qué significados más nos decía que tenía el 3 y el 4? El 3 nos decía que también significa era o eras o éramos, ¿no? Este éramos se utiliza para plural. Éramos, eran, ¿sí? Erais. Y el 4 nos dice que también significa fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis o fueron, ¿no? Entonces acá nos da un ejemplo y nos dice, por ejemplo, con el verbo, con el pronoun they. They significa ellos. Ellos, como está en plural, se utiliza were. They were happy in their childhood. Te dice, ellos eran, aquí estaba el significado, ellos eran felices cuando eran niños. O también puedes traducirlo como fueron. Ellos fueron, aquí está, ellos fueron felices en su niñez, in their childhood. Entonces, ese es el significado de was y were. Entonces, solo te estamos dando los significados que podría, como tú lo podrías traducir, ¿sí? Ahora, acá les explicaba, en el presente, aquí está, en el presente, aquí está el presente y pasado. Lo estamos dividiendo tanto en presente y en pasado, para que recuerden, para que recuerden. En presente, nosotros decíamos, aquí está presente, aquí está pasado. Para presente, nosotros decíamos am, is y are, ¿sí? Ahora vamos a pintarlo de verde. Teníamos a am, is y a are. Esto, ¿cómo lo utilizábamos? Recuerden que yo les había enseñado los pronouns. Los pronombres personales son I, he, she, it. Sí, yo eso ya se los había presentado. Para am se utiliza I. Para it se utiliza he, she y it. ¿Sí? Y para are vamos a utilizar you, we y they. Y they. Ahí está. Entonces, ¿qué significaba, por ejemplo, I am en presente? Cuando tú decías I am, a ver, yo soy, por ejemplo, I am from Peru. Yo soy de Perú. I am from Peru. Estás diciendo algo en presente. ¿Qué quiere decir si tú quieres decir en pasado, por ejemplo, yo fui de Perú? I was from Peru, puedes decir, I was, utilizas este was, yo fui de Perú.
tal vez te cambias de nacionalidad, ¿no? Cosa que sí puede pasar. Bien, o por ejemplo, un ejemplo con he, she, it. Por ejemplo, she's a doctor, como les decía, ella es doctora. Si tú quieres decir que ella fue o era doctora, dices she was a doctor, ¿sí? She was a doctor, ella fue doctora. Mientras que para are, somos, que significa are, somos, ¿sí? Por ejemplo, we are, nosotros somos el mundo. Por ejemplo, we are the world, nosotros somos el mundo. Nosotros éramos el mundo, para decir, por ejemplo, we were the world, nosotros éramos el mundo. Entonces ahí está, en tiempo pasado. Recuerden que vamos a utilizar was, were, con quienes sí, con quienes no. Entonces, ahora sí, ¿les quedó claro? ¿Clean o tienen preguntas todavía? Rosemary, María, Juana, Cristina, Ana. No, Miss, está claro. Ahora sí está claro. Claro, Miss. Está claro, Miss. Bien. Está claro. Entonces ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí, una vez aclarado esto, entonces viene nuestro primer ejercicio, nuestra primera práctica, ¿sí? Te dice, complete the chart with was y were. Te dice, completa este chat o esta conversación utilizando was y were. Sí, empezamos. Acá están los pronoun. Tenemos los pronoun aquí al costado. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es crear una oración utilizando was y were. Como yo ya les había indicado, para quienes vamos a utilizar was, para quienes vamos a utilizar were. Entonces, para esto voy a necesitar su participación para yo poder escribir acá sus oraciones que tienen en mente. Puede ser una oración corta, no es necesario que ustedes hagan oraciones largas. Suficiente con decir I was, por ejemplo, I was algo que hicieron en el pasado. Yo estuve, por ejemplo, I was asleep, por ejemplo, yo estaba durmiendo. I was asleep. Entonces, algo así. Usted tiene que hacer una oración así súper corta, nada más. A ver, tienen un minuto para que puedan pensar muy bien y qué oración alzan la mano o activan su audio y me dictan y yo lo escribo ahí en pantalla. Miss, ¿es solamente una oración con la primera o tiene que ser Sí, conjugación claro, con todos? con todas, con I, you, he, she, así como cuando conjugamos con los pronouns y con los verbos, por ejemplo, I work, you work, she works, ¿se acuerdan? Tú nadas, yo nado. Ahora tenemos que conjugar con el was, ¿sí? Pero agregando un complemento también. No solo puede ser I was, sino I was, ¿qué estuviste haciendo? I was. Lo demás se repite. Si tú tienes la primera oración, lo demás se repite, solo cambia si es was o were, nada más. A ver, Miss, no sé, bueno, a ver. I A ver. was a student. Students. ¿Así? I was a student. Ujú, Yo fui estudiante, ¿no? I was a vale, student. ajá. Ya. You, a ver, el you were a student. Ya, muy bien. He, he was a student. Ya, very good. She was a student.
It, a ver, el it es... Ya. It was a student. Ya. El we, a ver, necesito el ya. El we were a student. You were a student. And they, a ver. They were a student. Híjole. Bien, very good, thank you, Cecilia. Muy bien, lo has hecho excelente. Entonces acá está muy bien usado tanto la conjugación con el uso de was y were. Su compañera pues usó el uso de fui estudiante, ¿no? Para muchos de ustedes tal vez que dejaron de estudiar, no fueron estudiantes pues hace 10 años, 5 años atrás, ¿no? 10 años atrás. Esta es la frase correcta para utilizar. I was a student. You were a student. He was a student. She was a student. It was a student. We were a student. Nosotros fuimos estudiantes, ¿no? You were students. Ustedes fueron estudiantes. They were students, ¿no? Ellos o ellas fueron estudiantes. Entonces, el uso que su compañera hizo, lo hizo muy bien. Recuerden que para I se utiliza was. Para you, were. Para he, she y it siempre va a ser was. Y en plural, we were, you were, they were. ¿Sí? Entonces está perfecto, perfect, thank you. Bien, ¿alguien más que desee dar sus oraciones, sus ejemplos? ¿Alguien más? No creo que su compañera nomás pueda. Somos 23 participantes. Me imagino que acá debe haber 23 oraciones. Bien, vamos. Recuerden que la clase no solo es para estudiar, sino también para hacer prácticas. Tenemos que practicar. Entonces, podemos utilizar, I don't know, otra profesión, no solo ser estudiante. Hay varias profesiones. Por ejemplo, podemos decir doctor, teacher, architect, no sé, cook, cocinero, driver, conductor, alguna ocupación o algo que hayan hecho en el pasado, ¿no? Algo que fueron. Por ejemplo, yo fui, no sé, algo que en lo que hayan participado en tiempo pasado, ¿no? Como, no sé, ocupaciones que hayan hecho en el pasado. Pueden utilizar varios, ya les di algunas ocupaciones. O, por ejemplo, el mismo hecho de nosotros fuimos niños. Puedes decir, I was child, yo fui niño. You were child, tú fuiste niño, ¿sí? Entonces podemos hacer esa conjugación también. Entonces, ¿alguien más que desee dar sus oraciones? Juana, María, Cristina, a ver, vamos a ver quiénes están aquí en clases. Está Ana Claudia, Bartolomé, Cecilia, Cristina, Deli, Diana, Elizabeth, Flor, José, Juana, Juanita, Karina, Mikey, Norma, Rosemary, Jessica, Jasmine, Priscila, ¿sí? O también pueden participar por chat. Por ejemplo, acá Flor Ramírez nos dice, we were old friends. Nosotros fuimos viejos amigos. Por ejemplo, vamos a utilizar esta oración de Flor Ramírez. Bien. Vamos a utilizar esta oración. Miren, acá. Ella nos dice, bueno, lo utilizó con we, ¿no? Pero nosotros ya lo utilizamos ahí con todo. Ella dice, we're all friends. Nosotros fuimos
viejos amigos. Conjuguemos acá al costado. Por ejemplo, I was old friends. Yo fui tu vieja amiga, no una amiga de años. Puede ser you were old friends. Tú fuiste un viejo amigo. He was old friend. Tú fuiste un viejo amigo. Él fue un viejo amigo. She was, ella fue, ¿no? She was old friend. ¿Sí? Recuerden que friend, hay que tener mucho cuidado. Para singular es friend, para plural, friends, con S, ¿sí? It was old friend. ¿Sí? Acá, you were old friends. No, they were old friends. Bien, acá se borró, era el was student. Era were students. Bien. Bien. Entonces, así es como debemos conjugar con estos, el uso de was y were, ¿sí? Ahí tenemos también otra participante, ¿o no? Miren, por ejemplo, acá Karina nos da otro ejemplo y dice, they went to school. O bueno, esta oración sí no la entiendo. ¿Qué querías decir ahí, Karina? They went. Went es ir. Mira, ahorita estamos, este es el verbo ir, ¿sí? Este es un verbo del pasado de go. Ahorita estamos utilizando el verbo solo was y were. Recuerden eso. No pueden utilizar otro verbo que no sea was y were. En este caso tú dices, ellos fueron al colegio. Pero ¿dónde está el uso de was y were? ¿Sí? En este caso dirías, they went. They was, ellos estuvieron. O they were, they were to school, no puede ser went, ¿sí? Debe ser were, estuvieron. Porque si dices went es fuiste, es el verbo ir, fuiste al colegio, ¿sí? Tu oración correcta sería así, a ver, vamos a ver. No te preocupes, María Elena, no hay ningún problema si tu teléfono se apaga. Bueno, recuerda que las clases son grabadas, así que todo va a estar, luego te lo van a compartir ya por tu grupo, tu asesor educativo, así que no te preocupes, pero ya te tenemos en cuenta, has estado participando en clases también, ¿sí? They went to school. Vamos a ver esta oración de su compañera, vamos a copiarlo. Vamos a analizarlo, ¿ya? A ver, vamos a ponerlo acá en este costado. Ella nos escribió así, they went to school. He. Encima puso he. A ver, así es, ¿no? Ya, a ver. Me imagino que ella ha querido decir ellos fueron al colegio, ¿no? El he ya no va, sí, no tendría sentido. Ya, esta oración está en pasado y este verbo que estás utilizando es el verbo go, que su pasado es went, que dirías ellos fueron al colegio. Pero nosotros lo que te estamos pidiendo es que utilices el verbo was o were. En este caso, they, ellos, sería were to school, ¿sí? Ellos estuvieron en el colegio. Esa sería la oración correcta. Ellos estuvieron en el colegio. Y conjugaríamos, ¿no? Por ejemplo, tú dirías, yo estuve en el colegio. I was at school. I was to school o I was school. You were at school. Tú estuviste en el colegio. He was at school. Él estuvo en el colegio. Entonces, esa es la conjugación correcta, ¿sí?
Bien, no se preocupe, aún le sigo leyendo. Karina, I was a doctor. Por ejemplo, Cristina nos dice, I was a doctor. Yo fui doctor, ¿no? Yo fui. Tal vez ya no lo es, ahora sí lo es. Son ejemplos nada más, ¿sí? I was a doctor. Muy bien, very good. Ahora sí cerramos acá la sesión. Todos ahora sí comprendieron el uso de was y were. Bien. Vayamos a nuestra última actividad, ¿sí? Nuestra última actividad nos pide y nos dice, complete a sentence with was y verb. Completa estas oraciones utilizando was y verb. Si ya aprendimos para quiénes se utiliza was y para quiénes se utiliza verb, esto de acá es súper sencillo. Entonces, yo voy a activar el lápiz. El lápiz, ustedes también tienen acceso al lápiz, entonces lo único que ustedes tienen que hacer es escribir su respuesta aquí en pantalla. Si en caso no lo pudieran escribir, me lo dicen y yo lo escribo, ¿sí? Pero hay algunos que si tuvieran, si pueden utilizar el lápiz, pero hay otros que no pueden manipularlo, como esta persona, como Cristina, me acabas de rayar toda la pantalla. Si no puedes utilizarlo, solo díctame, si no vas a rayar la pantalla como lo acabas de hacer. Entonces, para los que sí pueden utilizar el lápiz, usar el texto, pueden escribir su respuesta ahí en pantalla, mientras que los demás activan su audio, me lo dicen, o por chat también me lo dicen. Empecemos con la primera oración. ¿Es was o were? Was. Was, Miss. Was, ahí está, was. The next, segunda oración. Was o were? Were, Miss. Were, Were. Were. Digamos, the next. Was o were? Was, Miss. Was. Digamos, the next. Was o were? Was, Miss. Was. The next. It. Was What? o were? What? What? Was. Sigamos, we. Were. Were, Miss. Were. You. Were. 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 It. Was. Was. What? It was. I. Was. Was. She. Was. She was. They. Were. Were. ¿Qué va ahí? Were. Were. Where Where? was. Were. Ya. Bien, ahora sí conmigo. Para empezar, si ustedes se han dado cuenta, el inglés, si tú entiendes la teoría, no es necesario entender lo que dice la oración, pero sí es importante saber qué es lo que dice, ¿no? Pero si tú te guías a la teoría y a la gramática, yo sé que muchos de ustedes, como han comprendido para quién va was y para quién va were, ustedes han llenado was y were sin saber lo que significa, ¿verdad? Pero lo han hecho muy bien. Ahora vamos a ver y lo vamos a leer conmigo. Primero les voy a indicar qué es lo que dice ahí, ¿sí? Por ejemplo, el primer ejercicio dice, I was at the park. ¿Qué significa? Yo estuve en el parque, ¿sí? La siguiente oración dice, they were at the swimming pool. Te dice, ¿no? Yo estuve nadando en la piscina. Te dice, he was very tall. Él fue muy alto. She was here. Ella estuvo aquí. It was on the table. Esto estuvo en la mesa, ¿sí? We were at home. Nosotros estuvimos en casa. You were shy. Tú eres muy tímida. It was open. Esto estuvo abierto. It was a baby. Yo fui, ¿no? Yo era un bebé. Yo era o yo fui un bebé. She was a nurse. Ella
fue una enfermera. They were a famous. Ellos fueron famosos, ¿no? Esto, por ejemplo, pues esta frase lo puedes utilizar con famosos que fueron, ahora ya no lo son, ¿no? Grupos que ya pasaron de moda, ya no son tan famosos como ahora. A ellos les ¿Me escuchan? Students, ¿me escuchan? Ahora sí, Miss, no le escucho nada. Bien, sí, se me cortó por unos segundos el internet, pero ya, ahí estamos de nuevo. Bien, entonces, como yo les iba diciendo, como yo les iba comentando, ustedes habían llenado la pantalla simplemente por el mismo hecho de haber entendido con quién va was, con quién va where, ¿verdad? Sin siquiera comprender lo que decía la oración. Y es así, el inglés es sencillo cuando tú aprendes la gramática, el uso de los pronouns, tanto en su presente, pasado y futuro. Cuando tú llegas a aprender esto, las oraciones son muy fáciles de resolver sin siquiera comprender qué es lo que dice. Pero sí es importante, lo ideal es que nosotros aprendamos, ¿no? A saber qué dice todo, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer ahora antes de concluir con la clase es aprender a pronunciar, ¿sí? Entonces ahora sí les voy a pedir que ustedes activen sus audios. Vamos a leer lo que acabamos de resolver, ¿sí? Bien. I was I was at the park. at the park. They were They were at the swimming pool. at the swimming pool. He was He was very tall. very tall. She was She was here. here. It was It was on the table. on the table.
We were We were at home. at home. You were You were shy. shy. It was It was open. open. I was I was a baby. a baby. She was She was a nurse. a nurse. They were They were famous. Bien, ahora sí, necesito participantes que me lean las oraciones para yo poder escuchar a ver qué tal su pronunciación, a ver quién... No se preocupes. Laura me indica que no puede leer porque está mal de la garganta, no te preocupes. Como les indico, las participaciones son para los que desean aprender, para los que quieren aprender a pronunciar. Si en caso no pudieras, no te preocupes, puedes ya practicar después, ¿sí? Laura, no hay ningún inconveniente. Bien, ¿alguien me estaba queriendo participar? Cristina, ¿you? He was IT park. Es I, ¿sí? I was at the park. The next, todas las oraciones, please, te escuchamos. Quiero escuchar a ver qué tal tu pronunciación. Cristina, please, ¿puedes leer las demás oraciones también? Yeah. We were high to swimming pool. Yeah, very good. The next. He was very tall. She was here. It was an to trap. We were at home. You were she. It was open. He was a baby. She was a nurse. They were homes. Very good. Muy bien. Cristina, thank you. Thank you. Recuerden que aún tenemos un poquito la dificultad de pronunciar los pronouns, ¿sí? Recuerden que los pronouns, ya les había dejado una tablita, ¿no? Bueno, en este caso yo sé que ustedes son nuevos, pero para los que han estado desde primero de secundaria, en el primer bimestre también habíamos hablado sobre los pronouns, ¿sí? La verdadera pronunciación de los pronouns es así. I, they, he, she, it, we, you, they. ¿Sí? Son 8. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ellos o ellas. ¿Sí? Entonces, recuerden que cuando decimos yo, nosotros, es como un I, como si algo te estuviera doliendo, ¿no? I was at the park. Cuando dices you, ese tú, you were, ¿no? You were shy, por ejemplo, tú eras tímido, o tal vez ahora ya no. Sigamos. Cuando decimos él, he was very tall. Ella, she was here, ¿no? It was on the table. Recuerden que it es el uso para animales, cosas y objetos, ¿sí? We, nosotros, we were a nurse, por ejemplo, nosotros éramos enfermeros. They were, ellos. They es ellos o ellas. They were a famous. Y para decir you, otra vez de nuevo, pero en plural, que es ustedes, ¿sí? You were, por ejemplo, you were shy, otra vez, ¿no? Ustedes eran tímidos. You were shy. Eso ya se entiende, depende del contexto, ¿sí? De acuerdo al contexto, entonces nosotros vamos a ir comprendiendo un poquito mejor sobre el uso de was y were. Entonces, hasta ahí, students. ¿Questions? ¿Tienen preguntas o todo les ha quedado claro? ¿Tienen alguna consulta? Tal vez algo
aún no se les ha quedado claro para algunos, por qué se utiliza was, por qué estamos hablando de was y were, por qué estamos hablando en tiempo pasado. ¿Tienen ahí consultas o todo les quedó claro en esta clase del día de hoy? Students, questions? No questions. Si nadie tiene preguntas, yo doy por entendido que todos comprendieron el uso del was y were. Sí, en este caso, como les vuelvo a recalcar, la siguiente semana los espero de igual manera, a la misma hora, para resolver nuestro libro digital, profundizar un poquito más sobre los temas. Por ahora ha sido todo. Conéctense a su siguiente clase. Yo me despido de cada uno de ustedes. Espero que tengan un bonito fin de semana y un buen inicio de semana. Sí, students. Bye bye. See you. Chao, Miss. Bye, Miss. Bye bye. Goodbye, students. Bye, Miss.